Bueno, el juicio ante el Tribunal de La Haya y sus eventuales consecuencias para Chile sin duda se han convertido en el tema más relevante de esta semana. Para conversar al respecto está con nosotros el ex subsecretario y profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, Edgardo Riveros. Señor Riveros, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está Le hago de inmediato la pregunta que nos hace muchísima gente. Si Chile tuviera un fallo desfavorable en La Haya y no lo acatara, ¿qué le pasa a Chile? ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, la consecuencia es muy clara. Todo lo que es acuerdos internacionales, todo lo que son fallos internacionales quedan entregados al honor de las partes en última instancia. Y los estados, por supuesto, que son muy celosos en el resguardo de su honor, de su prestigio internacional, de la forma en cómo se ubican en el mundo, de tal manera de que las consecuencias son graves, a mi juicio, si un estado no acata lo que resuelve un tribunal internacional, y particularmente la Corte Internacional de Justicia. ¿Se expone a sanciones internacionales, por ejemplo? Se expone a un hecho muy importante, que es el que su prestigio, como parte de la comunidad internacional, se ve lesionado de manera profunda. Por eso que yo creo que, claro, hay reacciones, hay formas de enfrentar una decisión de un tribunal, pero finalmente se terminan acatando y cumpliéndolo con lo que el tribunal ha fallado, porque lo que hay que tener en cuenta es que el recurso a la Corte Internacional de Justicia y los fallos de la Corte Internacional de Justicia, como también son los fallos arbitrales u otro sistema de solución pacífica de controversia, lo que hacen es evitar precisamente de que haya una tensión que pueda comprometer la paz entre los estados y, por último, la paz internacional, ¿no? Ahora, ¿es una presión lo que dijeron los expresidentes Lagos y Frey frente al Tribunal de La Haya, más allá del resultado que tenga, y corresponde o es mejor bajar el tono de las declaraciones? Es una opinión que a mi juicio tiene un punto en el cual creo que hay coincidencia plena, y por lo demás creo que es la forma en cómo la Corte va a enfrentar la situación, que es fallar en derecho. ¿Alguna vez la Corte no ha fallado en derecho? Y fallar en derecho significa que se aplica a cabalidad el derecho internacional. Y aplicar a cabalidad el derecho internacional, en este caso concreto, a juicio nuestro, es fortalecer y resolver la situación de acuerdo a los tratados internacionales y a los acuerdos internacionales que existen entre Chile y Perú. O sea, pero con ese razonamiento significa que si no se falla a favor de Chile, significa que no se falló en derecho. Es que uno no puede opinar de una sentencia antes de que esa sentencia esté emitida. Por lo mismo, ¿qué sentido tiene ¿qué sentido tiene hacer esta especie de advertencia frente a la Corte de La Haya? No, yo creo que más que una advertencia, yo no comparto la idea de que aquí haya habido una advertencia o una presión, ha habido una opinión que refuerza lo que es la posición chilena en el sentido de que en este caso hay tratados que son claros, que Perú ha creado una situación para llevarla ante el Tribunal Internacional de Justicia, pero en definitiva todo lo que uno puede observar como línea continua, a lo menos desde el año 47 hacia adelante, demuestra de que aquí hay delimitación y que esa delimitación es la línea del paralelo. Señor Riveros, si usted hubiera sido el abogado de Chile, ¿qué le hubiera dicho a su cliente? Saben que esta Corte a veces falla en forma salomónica, el caso con Perú es complicado, mejor arréglenlo diplomáticamente. ¿Le hubiera aconsejado eso a Chile si fuera su abogado? Mire, yo la verdad de las cosas es que las expresiones que han surgido han sido más bien en interpretación u opinando en torno a lo que fue el último fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua-Colombia. Y yo en esa materia quiero ser muy claro en dar una opinión. Yo creo que ese fallo no es referente para la situación planteada entre Perú y Chile. No es referente. Y no es referente por varias razones. Primero, porque en el caso planteado por Perú, en referencia a nuestro país, no hay territorio terrestre comprometido. Es un tema que tiene que ver con delimitación marítima y desde el punto de vista nuestro con interpretación de tratados. Pero entonces el presidente Piñera se equivoca cuando dice que está preocupado por este último fallo de la Corte. ¿No debería...? No, la preocupación es una cosa lógica. La preocupación refleja que esto se ha tomado con seriedad.
que se están haciendo todos los esfuerzos, y de hecho aquí había un esfuerzo comprometido del país en su conjunto, de los abogados, de los gobiernos consecutivos, pero la de mirar esto con seriedad, pero, porque mirar las cosas con seriedad significa estar preocupado. Señor Rivero, pero la pregunta era otra. La pregunta era si había alguna forma de evitar ir a La Haya con Perú o estábamos obligados a ir. A mi juicio, en este caso, se aplica el Acuerdo de Bogotá del año 1948, que coloca a los Estados de América en la necesidad de recurrir a la Corte Internacional de Justicia cuando tienen alguna controversia. Alegar la incompetencia del tribunal, en este caso, se tiene que alegar con los temas de fondo que Chile está alegando. Por lo tanto, hacer un alegato de incompetencia del tribunal cuando usted, para alegar la incompetencia del tribunal, tiene que esgrimir los temas de fondo, es mejor ir inmediatamente a los temas de fondo, como Chile lo está planteando. Vale decir, aquí hay un acuerdo, y no solo un acuerdo. Hay la Declaración de Santiago de 1952, el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza y Marítima del año 1954, hay actos unilaterales previos, como el Decreto Presidencial Peruano del año 1947, que todos consignan la línea del paralelo como delimitante del mar entre ambos países. Ahora, el problema y el argumento peruano es que ninguno de estos convenios dice tratado de límites. Bueno, ¿esa es una debilidad de la postura chilena? No, esa es la fortaleza de la postura chilena está justamente en la existencia de acuerdos. Y es muy importante, sí, en esa materia, señalar algo que tiene que ver con la controversia entre Nicaragua y Colombia. Nicaragua alegó la nulidad del Tratado de Guerra Bárcena del año 1928. Ese fue un alegato. En el fallo del año 2007, la Corte Internacional de Justicia rechazó ese alegato y dijo de que el tratado era válido, plenamente vigente, y por eso que dio la razón en esa parte a Colombia. Pero dejó pendiente aquellas cosas en las cuales no había acuerdo, no había tratado. Mi convicción es de que si la Corte hubiese tenido tratados que se referían a la delimitación marítima, este asunto se termina en el año 2007. Pregunta para tenerlo claro. Se llegó hasta ahora es porque en esa parte la Corte estimó que no había acuerdo. Pero es verdad, que es la fortaleza en este caso de Chile. Pero es verdad o no que en el derecho internacional, cuando un documento no dice tratado de límites, si dice otra cosa, si dice acuerdo, aunque se considere como tratado, no es considerado válidamente como tratado. ¿Es cierto eso o no? Que tiene que decir tratado de límites. Mire, es tan distinta la situación que la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados establece que cualquier acuerdo, llámese como se llame, si basta ver el artículo 2 de la Convención de Viena sobre Derecho a los Tratados, llámese como se llame, si es un acuerdo entre partes que tiene efectos jurídicos, y los efectos jurídicos significan crear, modificar o extinguir derechos, en este caso fijar límite marítimo, es un tratado y en este caso fija límites. Por lo tanto, ese es un alegato, a mi juicio, que no tiene mayor consistencia. Perú, debo decirles que al comienzo había partido por incluso alegar de que la Declaración de Santiago y la Convención del año 1954 no eran tratados siquiera. Después asumó otra argumentación de decir estos no son tratados expresamente de límite, pero francamente creo que ese es un punto muy débil de la alegación peruana. Aquí lo importante, yo creo que hay que ser consistente en ello, es que hay una línea de continuidad. Actos unilaterales del año 1947, refrendados por acuerdos internacionales el año 52 y 54. Actas que tienen como objetivo de marcar aquello que quedó delimitado el año 1954, como son las actas del año 1968 y 1969. La del año 1968, donde se crea una comisión mixta para llevar a cabo, a través del hito número 1, la delimitación marítima. Y luego, del año 1969, que constata que lo que se hizo en el hito era lo que correspondía. Exacto. Y luego le quiero decir lo siguiente, que es poco conocido esto. El secretario general de Relaciones Exteriores de Perú, que en ese entonces era don Javier Pérez de Cuellar, el mismo año 1969 envía una nota a nuestro encargado de negocio en Perú felicitando lo que se había hecho y dando total acuerdo por parte de Perú a lo que había sido la determinación del hito y el punto de convergencia
para poder trazar la línea del paralelo como delimitante marítima. Entonces yo creo que esos son elementos fuertes, sólidos y que a mi juicio hacen de que el Estado de Chile en esta materia tenga una buena causa. Por lo tanto, hay que mantener en esta materia toda la fortaleza. Este es un tema de Estado, aquí no hay gobierno ni oposición que estén de por medio, una continuidad de los presidentes, y por eso que creo que ayer la reunión fue muy satisfactoria desde el punto de vista de demostrar la unidad que existe en nuestro país en esta materia. Muchas gracias, Edgardo Rigueros, por haber estado hoy con nosotros en CNN. Yo le agradezco a usted y un placer saludarla, Mónica, igual a usted, Daniel. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno.